¿Quiénes son los que necesitan asumir esa responsabilidad final? El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo necesita asumir esa responsabilidad. Para recapitular un poquito, mencionamos que sobre la realidad del cuerpo de Cristo, que están allí. Está la obra, está el ministerio y están las iglesias. Así que, sea que participemos de manera más directa en la obra o en el ministerio, o sencillamente seamos soldados de fila en el testimonio local donde el Señor nos ha puesto, nosotros somos parte de ese necesitamos. Necesitamos, usted califica para ser parte de ese necesitamos. Y cada miembro tiene su responsabilidad en el cuerpo, porque la Biblia establece claramente que al menos se nos ha dado un talento. Así que, ¿cuándo se produce la edificación del cuerpo de Cristo? Cuando los de un talento funcionan. Nuestra necesidad es animar, estimular, proveer las condiciones adecuadas para que los de un talento funcionen. ¿Por qué? Porque su responsabilidad es importante. En Lucas 12, aunque no está incluido allí, ya yo les mencioné sobre Lucas 12, se nos indica que hay que velar y ser fiel. Y una manera en que nosotros demostramos la fidelidad con respecto a la edificación del cuerpo de Cristo es que podemos nutrir a los santos. La palabra pastorear y nutrir son sinónimos en el original. Poimen es dar pasto, es alimentar. Ese es el significado de pastorear. Así que el pastoreo y la enseñanza que nutre van de la mano, van de la mano. Y así que nuestra responsabilidad es que velar. Los que estamos velando y orando, estamos siempre preocupados por pastorear a los santos, por nutrirlos. Cuando Pedro se fue a pescar en Juan 21, pues eso permitió que el Evangelio de Juan nos diese la llave del pastoreo como lo que le da realidad a todos esos primeros 20 capítulos del libro de Juan, donde el Señor, como la vida, suple la necesidad de todo tipo de personas. Ahí hay 9 casos, más Pedro, que es el caso número 10, peor de todos, nada. Y vemos a través de cada uno de los casos que se presenta en el Evangelio de Juan, que el Señor puede cambiar la muerte en vida. La muerte en vida. Sea que usted sea el religioso Nicodemo, sea que usted sea Lázaro, que está muerto. No importa el tipo de, cuál sea la muerte particular suya. La vida es capaz de cambiar la muerte en vida. Pero el capítulo 21 nos da la practicalidad de eso. ¿Qué? ¿Cómo se cambia la muerte en vida? Bueno, pastoreando, partiendo. Así que el Señor vivió un vivir como el primer Dios hombre, donde su función en su ministerio terrenal era pastorear a tantos tipos de personas. Y en particular ese equipo de ensueño con el cual él caminaba todos los días. Esos muchachos de Galilea eran el Dream Team. Esos muchachos de Galilea. Y Pedro era el capitán del equipo. Señor Jesús. ¿Qué hacía el Señor? Pastoreándolo, día y noche. Los pastoreaba por lo que les decía, los pastoreaba por lo que no les decía. En Juan 21 le preparó desayunito, ¿verdad que sí? Pero yo no creo que esa fue la única vez que el Señor le preparó desayunito a ellos. Hubo muchos desayunos. Hubo muchos momentos donde unos se miraban a los otros, miraban al Señor, el Señor les daba una palabra. Cuando Juan y el otro dijeron: Señor, estos no andan con nosotros, que descienda fuego del cielo. El Señor le decía: mis amores, ustedes no saben de qué espíritu son. Y les puso un título: ¿quién ha dicho que Dios no tiene sentido de humor? Los hijos del trueno. Nuestro Dios tiene sentido del humor. ¡Aleluya! ¿Usted cree que el Señor no lo ama a usted de manera particular? Ahora, mamá, ¿a cuál usted protege más de la correa de la justicia del esposo? ¿Al que es bueno y obediente? No, al que pique y muerde. ¿Cierto, mamá? Yo me recuerdo que cuando mi esposa estaba allí todo un día, yo trabajaba 11, 12 horas
la firma de contabilidad, y llegaban ya las llamadas. Yo voy a matar a uno de estos ya mismo. Y yo llegaba a aplicar la vara de justicia. Y había uno, no le voy a decir los nombres porque muchos los conocen aquí, después lo tiran al medio. Y después que estaba esa mujer ahí, le decía, pero papito, dale un correazo nada más, no le des dos, por favor. Las madres son madres, ¿verdad que sí? Las madres son madres, dale nada más que uno, tal vez no le tiene que dar ninguno. Y yo, pero mujer, me estuviste diciendo todo el día que ese muchacho estaba salvaje. ¿Verdad que somos muy normales? Esa es la vida y el vivir del Dios hombre. Pero al más travieso es al que más más velamos, más cuidamos, más preocupados estamos por ello. ¿Cuántas de ustedes, mamás, están tan bien preocupadas por ese o por esa? Ahora mismo es brillante, inteligente, está en esa coyuntura de vida y usted está tragando saliva. Levante la mano, ¿cuántos? Oye, son bastantes. Bueno, esta palabra es para usted. Allí, ¿qué hacemos? Pastoreamos. Y eso fue lo que el Señor hizo con Pedro. Un modelo de pastoreo, le preparaba un desayunito. Y en medio del desayunito, le hizo la pregunta a Pedro, ¿verdad? Pedrín, ¿me amas? Es decir, el modelo es 90%, dice el hermano Lee en el estudio vida número 13 de Primera de Tesalonicenses. El modelo que fomenta el crecimiento por el pastoreo es 90%. 10% hay que hablar la palabra de Dios. Así que el 10% llegó. Pedro, ¿me amas? Ahí vino la palabra del Señor como espada de dos filos a tocar el nódulo de la peculiaridad siniestra y tenebrosa de Pedro. Su constitución natural, como la de nosotros, tiene una peculiaridad siniestra y tenebrosa que domina, prejuicia, malforma nuestra función espiritual. Por eso es que hay personas que usted ve que tienen una gracia bien tremenda, probablemente más gracia que todos nosotros, pero de momento usted toca un elemento siniestro que está mixturado con esa espiritualidad. La grande misericordia de Dios es que descubramos eso a tiempo en nuestra vida. ¿Cuál es mi nódulo? ¿Cuál es mi peculiaridad? Y el Señor estaba haciendo una cirugía para tocar la peculiaridad de Pedro, que si no era tocada a tiempo, no iba a permitir que Pedro pudiese ser el pastor que tenía que ser para su recobro. Y esas operaciones se dan con guantes higienizados y con la palabra de Dios. Y él le dijo, Pedro, ¿me amas? 3 veces se lo dijo. ¿Por qué? Porque el Señor le estaba haciendo a Pedro un recordatorio de que su ministerio, aún ahora que entraba a la fase celestial, iba a continuar siendo el mismo, pastorear a sus ovejas. ¿Ve? Esa es la función de los Dios hombres compenetrados, pastorear. Hermano Lee, al final de su ministerio, habló que él había visto muy pocos ministros cuyo servicio y ministerio fuera basado en el amor, muchos en el poder, pero pocos en el amor. ¿Por qué? Porque el amor conlleva unas experiencias de demolición y de reconstrucción total en la vida de uno, donde el Señor toca profundamente la peculiaridad, al punto que la tiene que triturar, y esos son procesos muchas veces de muchas lágrimas, de mucho trato privado y personal con el Señor. Pero aleluya que la palabra vino a tiempo. ¿Por qué? Porque el Señor era el pastor de Pedro. Hermano querido, usted tiene un pastor que se preocupa de manera específica e individual por usted. Aleluya. Por eso yo pedí cantar ese himno, porque yo he hallado a ese que pastorea mi alma. Amén. Aleluya. Así que esa fue la palabra del Señor para Pedro, tratar con su peculiaridad, con aquello torcido, mórbido, deformado en sus partes internas,
para que eso no se mantuviese manipulando su función espiritual. Hermano, no levante la mano ahora. ¿Cuántos de nosotros percibimos que junto con nuestra función espiritual hay cosas de esa naturaleza? Usted tiene que decirle al Señor: Señor, yo no me puedo autooperar para sacar eso, pero yo necesito tu pastoreo. Yo necesito que tú me des la palabra que puede aniquilar eso dentro de mi ser. ¿Y eso dónde se da? En el contexto de la compenetración, contexto de estar juntos aquí. Hermanos queridos, la madurez implica que somos edificados juntos, lo que implica que somos compenetrados. Si permitimos eso, nuestra comunión será valiente, será completa, no estaremos reteniendo lo que sentimos, pero nuestra comunión saldrá pura. Y la comunión permite que la rueda alta y espantosa se pueda mover entre nosotros. Tenemos una gran necesidad de ser edificados juntos, de darnos cuenta quiénes son coyunturas, quiénes son suministros, de darnos cuenta quién nos puede pastorear, porque tiene las experiencias y la madurez. ¡Aleluya! Gloria al Señor. Así que una característica de nosotros, de esos que necesitan, es que pastorean, y esa es parte de su función de velar y ser fiel. Velar y ser fiel al Señor. ¿Cómo velamos? Cuidando las ovejas del Señor. Él las compró con sangre. Nosotros las cuidamos, las pastoreamos, las nutrimos, proveemos el entorno agradable para que ellas puedan ser cuidadas y pastoreadas. Pero ahí en ese contexto, ¿qué tiene que llegar? La palabra, la espada que parte y divide, que corta y que arregla orgánicamente nuestras partes internas. ¿Saben? Pedro tenía que tomar la delantera, y de hecho lo hizo en el día en el día del derramamiento del Espíritu sobre la sección judía del cuerpo de Cristo. Él se paró a hablar, pero se paró con los 12. Aleluya. ¿Quién tenía que pararse? Pedro tenía que pararse. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña claramente, parábola de los talentos, que la gracia espiritual se da conforme a las capacidades que el Señor nos dio, conforme a su determinación en la eternidad pasada. ¿Oyó? ¿Ve? Y cada cual tenemos nuestras características. Lo que pasa es que en la caída fueron deformadas y dañadas por el Señor, por el enemigo, perdón. Y esas características, en el caso de Pedro, hizo que él tuviera confianza en ¿quién? Que él podía por sí mismo, aún en su propio amor natural para amar al Señor. Así que eso fue el elemento siniestro que se añadió al liderato que él tenía que ejercer. Es decir, al tomar la delantera que él tenía que tomar. El tomar la delantera y ser Pedro en esa característica de lo que Dios, como Dios lo creó originalmente, eso está muy bueno. Eso es glorioso. Usted no se avergüence ni tenga temor de la manera en que el Señor lo hizo. De lo que tenemos que tener conciencia es que el enemigo sucio, ilegal, deformó y dañó esas partes internas. Ahora necesitamos la salvación orgánica para que el pastor nos reconstruya. Y eso fue lo que el Señor hizo con Pedro. Así que una vez que la cirugía fue llevada a cabo, entonces se pudo parar para ejercer su función. Se paró y habló la palabra del Señor. ¡Aleluya! Así que lo que Dios originalmente creó, mire, eso está chévere. Con eso no hay problema. El problema está con esas cosas con las cuales la caída trajo para deformar nuestras partes internas. Amén, hermano. Ok, me cierro por ahí porque si no seguimos hablando y no terminamos este bosquejo y me montan en el avión hoy, no el lunes. Aleluya. ¿Quién más tiene que asumir esa responsabilidad? Bueno, esa responsabilidad que dice ahí necesitamos, si Estados Unidos es la última potencia, el último imperio benigno en este caso, que Dios necesita como base de operaciones para completar su economía, pues obviamente las iglesias en los Estados Unidos tienen una gran responsabilidad con esta palabrita que le acaban de soplar. Así que tenemos que orar por nuestros hermanos queridos. Tenemos que orar por los santos de los Estados Unidos. ¿Cierto?
Esto es como un juego de fútbol. Yo no sé quién es el delantero, quién es el portero. Pues a esta gente le toca una función crítica. Los candeleros allí tienen que asumir su responsabilidad. Yo no puedo ir bueno, yo estoy allá, pero casi no estoy últimamente, pero de todas maneras yo estoy allá. Bueno, como sea. El punto es el siguiente. El punto es el siguiente. Tenemos que orar por los santos. En la cancha le tocó esa parte del juego. ¿Ve? Así que usted le dirá, bueno, ¿y qué tiene que ver todo esto de Alemania y toda esta cosa? Yo estoy aquí en Costa Rica, en Honduras, aquí hace calor, esa gente lo que tiene es frío allá y se congela. No, somos parte del cuerpo de Cristo. Toda la tierra, estamos acabando de decir que somos cristianos como universales. Así que nosotros tenemos que orar por los santos en los Estados Unidos. Señor Jesús trabajó en las universidades, él trabajó en el área de Boston, los equipos del Evangelio, los obreros que están concentrados allí viajando para toda la tierra. Hay que orar por eso, porque a fin de cuentas jugamos del mismo equipo. Dígaselo al vecino, jugamos del mismo equipo. Y lo que queremos es que caiga el rival y él venga a establecer su reino. Pues mire, esa gente le jugó, qué sé yo, mediocampista, yo no sé la posición. Pues hay que orar por ellos. Señor Jesús, aunque no podamos ir o no podamos dar, pero podemos orar. Recuerdo la carga de ayer. Así que ellos tienen una gran responsabilidad y nosotros tenemos una responsabilidad ¿de qué? De orar, de interceder. Aparte de que a nosotros se nos pide, donde quiera que estemos, llevar a cabo lo que se habló en el mensaje anterior. ¿Para qué nos llenamos de la verdad? Como una constitución en vida. Para hablar. Y añadimos ahora, para propagar. Para propagar este ministerio. Tenemos muchas herramientas que diferentes equipos bajo el encabezamiento de la obra desarrollado. Los muchachos han mencionado algunas aquí, ¿cierto? Algunas de ellas son simplemente para poner la literatura del ministerio de manera gratuita en la mano de todos los cristianos. Porque la comida, hermano, es para todos los hijos de Dios. Aquí se publica gratuitamente. La gente si quiere puede ir a la internet y baja los libros clave, ¿cierto? Porque la comida, dígalo, es para todos sus hijos. La comida es para todos sus hijos. A veces usted se enreda a tratar de explicarlo a alguien. Mira, no haga negocios chuecos, pásele la economía de Dios y deja que se lo coma. Porque Cristo es todo inclusivo. Y usted tratando de explicar ahí balbuceando, no balbucee, pásele el ministerio. Aleluya. ¿Cuántos aquí vinieron por la radio, por la literatura? ¿Cuántos? Levanten la mano. Señor Jesús. A mí el Señor me puso la iglesia gloriosa en enero de 1970. Me volví loco, me tuvieron que amarrar casi. Claro, era un montón de locos. Aleluya. El ministerio es una bomba atómica. Usted le pone el ministerio impreso en las manos a la gente, a un buscador. ¡Bum! La madre de todas las bombas, de verdad. Deje que el bulldozer del ministerio limpie la tierra. Cuando vamos a las ciudades, aquí vamos a hablar de esto, el ministerio, siémbrelo como bomba, dispérselo como semilla y oremos a ver que cómo el Señor va a fructificar eso. Do business while I come. Haga negocio en lo que yo vengo. Hay que tener, en la obra hay que tener plan, hay que tener estrategia. Señor Jesús. Y para eso necesitamos ser uno. Porque jugamos del mismo equipo. Dígale de nuevo al vecino. Aleluya. Ayer estaban los hermanos en la comunión hablando, levantar campus en Guatemala. Aleluya. ¿Queremos levantar campus en Guatemala? Ese amén estuvo flojuño. Queremos levantar recintos donde los universitarios nuestros propaguen al Señor.
Bueno, yo tal vez no vaya a Guatemala a hacer, pero soy uno con ellos en oración. Soy uno con ellos en oración. Allá me estaban hablando los canaleros. ¿Ustedes saben cuáles son los canaleros, verdad? De Panamá. Y los muchachos, ¿verdad, Jorge? 6 jovencitos ahí. Transcriben. La universidad les permitió permiso para utilizar facilidad. Están creando el club y le pusieron jóvenes cristianos universitarios. Nosotros levantamos JCU en Puerto Rico hace 23 años atrás. Y ahora vemos otros equipos con el mismo nombre. ¡Aleluya! Ya le dije a las huestes allá, hay que orar por Panamá. Hay que orar por Panamá. Señor, levanta algo allí. Y esos jovencitos empezaron a transcribir, ¿verdad? De las lecciones de Rema. Porque, para que no vean ni publicación. Y eso están compartiendo en el estudio bíblico. Llegan 2, 3, 5, pero están llegando. Los jóvenes se han cargado por ellos mismos. Aleluya. Había una canción de protesta en mis años. Arriba los estudiantes. ¿Se recuerdan de eso? Arriba los estudiantes que propagan el evangelio para traer de vuelta a mi Señor amado. Ellos van victoriosos propagando esta palabra para que Satanás caiga y venga a su reino. ¡Aleluya! Ustedes están muy sobrios. Jugamos del mismo equipo. Si Panamá no avanza Honduras. Si Honduras no avanza Guatemala. Si Guatemala no avanza los ticos. Belice. Todos los países, Nicaragua. Hermanos, tenemos que tener un corazón universal y compenetrarnos. Y los que estamos un poquito más lejos, oramos. Señor, llévalos adelante. Ahorita me tomé una foto con todos los nenes. Pasaron por el entrenamiento. Algunos ya, tú sabes, no son tan nenes, ya. En aquel tiempo eran esbeltos y hermosos. Usted no sabe la alegría que produce pararse con todos esos muchachos y verlos ahí, yendo hacia adelante. Señor Jesús, Señor Jesús, valió la pena. Así que donde quiera que esté, estamos orando por ellos. ¿Ven lo que es el altar de oro, hermano? Ministerio de oración de la iglesia. ¿Quién está orando por esos muchachos? ¿Quiénes están orando por esos hermanos que todavía no acaban de casarse? Los varones sobre todo. Yo no sé para dónde están mirando, Señor Jesús. Amén. Perdón. ¡Despiértalo, Señor! Yo no sé qué tiene que estar usted buscando cananea. Preciosas, hermosas las hermanas. Aman al Señor, están consagradas. Miren, no sea bobo. Perdón. Bueno, yo sigo a mi pastor Walter. Como él hizo unas cosas aquí, yo... Esto está saliendo, pues. Es que estoy contento, hermano. Estoy tan contento. Aleluya. Ok. Vamos a meternos en este boqueo. Aleluya. Nuestra máxima, vamos a la máxima responsabilidad. Hemos hablado un poco de estrategia, de lo que el Señor está haciendo. Vamos a hablar de la responsabilidad. ¿Cuál es nuestra máxima responsabilidad? Saturados e impregnados de Cristo, con miras a la iglesia como cuerpo de Cristo, del nuevo hombre. Debemos darnos cuenta de la gran responsabilidad que tenemos respecto a ¿qué? Predicación del Evangelio, enseñanza de las verdades divinas y de reunirnos según la manera ordenada por Dios. Esa es la manera ordenada. Recuerden, y quiero que esté bien claro que veamos la diferenciación. Aquí tengo mi correo electrónico, sobre todo los jóvenes. Aunque me tarde una semana porque me tienen por Tierra del Fuego o en la Siberia, pero yo siempre contesto los correos electrónicos, sobre todo ustedes jóvenes. Alguna pregunta, alguna comunión, estudio, trabajo, matrimonio en etapa, todas esas cosas,
siempre tratamos de contestarle. ¿Amén? Amén. Aleluya. Ok, ¿qué es la predicación del Evangelio, la enseñanza de las verdades divinas y el reunirnos según la manera ordenada por Dios? Bueno, tenemos la manera. ¿Y tenemos qué cosa? La dirección. ¿Okay? Esto no necesariamente es igual a esto, ese es el problema. ¿Entiende lo que le quiero decir? Usted puede agarrar, predicar el Evangelio, enseñar la verdad en la esfera del mero conocimiento, paso 2 solamente, y puede practicar la manera ordenada como una cosa mecánica, como una cosa que hay que hacer. Aquí no estamos hablando de eso. La dirección que produce una vida. Una vida, un vivir individual y colectivo en la forma de iglesias locales, donde los hermanos no están practicando un movimiento. Esa es su vida. ¿Ven la diferencia? Esa es su vida. Es orgánico, es privado, es lento, toma tiempo, pero es orgánico, no es un movimiento, no depende de la gracia o la capacidad de uno o dos supermanes. Lo más extraordinario que tiene es que no tiene nada de extraordinario. ¿Por qué? Porque es un vivir colectivo de los Pedro, los Lázaro, las Marta y las María, las pequeñas patatas que no sirven para más nada. Lo insensato que Dios nos escogió para hacer de ellos la gloria del Señor. Que están siendo reconstituidos con su vida para producir esta realidad en la tierra. Eso es la dirección. Y aspiramos que en la medida en que esta realidad aparece, la manera va a aparecer de manera como automática por la ley de vida. ¿Me siguen? Amén. Señor Jesús. Amén. Claro, no es tan automático que si la manera dice que hay que salir a contactar a las personas, no, es que esto es automático, yo voy a esperar hasta que me salga. No. Hay una comisión. Hay que salir a propagar al Señor. Y la manera ordenada por Dios tiene su manera de propagar al Señor, ¿ok? Por ejemplo, Pablo, Silas y Timoteo, 8:17, salieron ¿a dónde? A Europa. Y llegaron a Tesalónica, ¿cierto? Y allí, como solía Pablo, ¿fue a dónde? Fue a la sinagoga, hasta que empezaron a llover las piedras. Pero dice las Escrituras que un grupo de gentiles y mujeres no pocas recibieron la palabra del Señor. Y con esos que se levantó en 3 semanas a un mes, la iglesia en Tesalónica. Es un grupo vital, compenetrado, que estaban viviendo en esa realidad. Y al usted vivir en esa realidad, usted sale a propagar este Cristo. Y ahí está el impacto del ministerio. De esa experiencia es que sale Primera y Segunda de Tesalonicenses. Y ahí en Primera y Segunda de Tesalonicenses, Pablo vindica lo que ellos eran. Cuando usted está en la realidad de la dirección, teniendo la realidad del cuerpo de Cristo y viniendo a ser un modelo de la vida y del vivir del Dios hombre, usted puede decir a la gente, acuérdate cómo yo me comporté entre ustedes. Es un modelo que la gente observa. Y el hermano dice que el 90% es ese modelo. Y 10% enseñamos, hablamos. Nuestros cables están virados al revés. Hablamos 90% y lo que tenemos, mire, de modelo, mire. Pero Pablo dice, yo fui padre exhortando entre vosotros. Fui nodriza. ¿Y para qué la nodriza? Para pastorear, lo digo, para dar el pecho. Para amamantar. Y todos los médicos han descubierto todas las cosas psicológicas positivas que le pasan al bebé. El bebé hasta conoce el olfato, el olor de su madre. Y tan pronto huele a su madre, se calma. Lo demás usted lo conecta y se acabó el evento. Eso es pastorear con ternura. Pero Pablo era un padre, era madre.
Pablo le podría decir, observa cómo yo me comporté en Cristo y sigue el ejemplo. Ese es el modelo de la vida, de ese grupo compenetrado, Pablo, Silas y Timoteo. Esos muchachos, en un mes se levantó el árbol de la iglesia en Tesalónica. Eso me da pie forzado para seguir el bosquejo este. Aleluya. Seguimos aquí. Así que recuerden esto. Por eso es que dice al final del 1, no deberíamos estar satisfechos con estas tres cosas, pues ellas no pueden satisfacer el deseo de Dios. Mire la formulita aquí. Cuidado. Hay gente que ha peleado y ha dado puño porque está seguro que su manera ordenada por Dios es mejor que la manera ordenada por Dios de los del lado. Y terminaron dividiendo la iglesia. Señor, guárdanos. Señor, guárdanos. Guárdanos, Señor. Un hermano muy querido para mí. Yo no sé si citó o lo dijo él, pero él dijo, shepherding is whatever it takes. Pastorear es lo que haga falta. Eso lo produce una vida que ha pasado por tantas experiencias. Cuando tenemos tales experiencias, las técnicas, las mecánicas y las cosas, eso va a un segundo plano, hermano. ¿Qué es pastorear? Lo que haga falta. Es dar la vida por esa criatura. Cuidar con ternura, con amor, para impartir la palabra que nutre, que es el resultado de leer, estudiar, comer, digerir y asimilar, que es nuestra estructura para ser reconstituidos como Dios, hombres compenetrados. 2, ¿qué tal los hermanos leen? El deseo de Dios. Eso es lo que el Señor está buscando. Candeleros de oro. Él está buscando iglesias, levantar iglesias que sean ¿qué? Candeleros de oro, con la naturaleza, la forma y la expresión de la Trinidad Divina. Una réplica del Espíritu en la tierra, donde la gente pueda ser alumbrado espontáneamente por el testimonio de Jesús en ello. Entonces la vida del cuerpo alcanzará la realidad presentada ¿en dónde? En Romanos 12. Y esto espontáneamente preparará a la novia para que el Señor regrese. Por eso, ¿qué necesitamos? Que los de un talento funcionen. Usted no tiene el cuerpo de Cristo hasta que los de un talento no estén funcionando, amados. ¿Y cómo logramos que esos de un talento funcionen? Pastoreando. Cuando le enseñamos a nuestros chiquitines poco a poco a su nivel de sabiduría, cuando les enseñamos, por ejemplo, por cánticos preciosos, a valorar y aprender la palabra del Señor, cuando están chiquititos. Aleluya. ¿Cuántos aquí son padres de niños por debajo de los 7 años? ¿Cuántos? Amén. Ustedes tienen una gran responsabilidad. Porque además de las 10 o 11 horas que trabajan, usted tiene que, padre y madre, invertir tiempo ¿para qué? Para transmitir a ellos la fe. No para hablarle del estudio número 27 de Apocalipsis y ver cuáles son las 5 señales que hay entre el sexto y el sexto. No haga eso, por favor. Léele una historietita y cántele, póngale CD para que escuchen los cánticos. Ellos van a estar cantándolos al punto de que usted va a decir, ¿lo va a querer mandar a callar? No, señor, yo no puedo mandar a callar a ese nene. Hay que llevárselos al parque, a jugar fútbol acá, ¿verdad? Es decir, tener una vida normal con ellos, pero poniendo la palabra del Señor en ellos desde pequeños. Entonces, los de un talento funcionarán espontáneamente, ¿para qué? Para que la novia se prepare y para que el Señor regrese. Esta es la meta del recobro del Señor. La situación mundial ha sido preparada para este propósito. El entorno mundial, las circunstancias, todas contribuyen ¿para qué? Para que el nudo, para que el núcleo de la historia divina madure y se produzcan ¿quiénes? Se produzcan los vencedores, que son los que edifican el cuerpo de Cristo. Recuerde eso. Edifican el cuerpo de Cristo. Dice aquí 3, ¿qué tal las hermanas? Nuestra máxima responsabilidad consiste en ser un testigo viviente de Cristo en nuestra tarea de reunirnos en nuestra hermandad de tal manera que podamos ser el cuerpo, el nuevo hombre, el candelero de la novia. Aleluya.
¿Qué es un testigo? Un martureo en griego. La palabra mártir y testigo tienen la misma raíz, es la misma término. De hecho, el martirio no necesariamente tiene que ser físico. A veces es el más fácil de los tres martirios. Puede ser martirio espiritual, puede ser martirio psicológico, puede ser martirio físico, ¿ves? Pero hay una vida en nosotros que ya está en gloria, está encumbrada. Realmente el Señor suple la gracia para que cumplamos nuestra carrera. Y ahora introducimos ese punto. Cada uno de ustedes tiene una carrera que terminar. Si usted está en el cuerpo y se le dio por lo menos un talento, somos servidores. Estamos aquí para servir a los santos, para velar, para nutrir, para cuidar a todas las edades en la vida de la iglesia. Por lo tanto, cada uno de nosotros tiene un curso de vida, una carrera que completar. O sea, tenemos el ejemplo de Pablo, y lo bonito de Pablo es que él supo cuando él ya había completado su carrera. Lo demás era el martirio. Aleluya. Usted está corriendo su vida consciente de que usted tiene que rendir cuentas al Señor y de que hay una carrera que vivir, seamos como Pedro, que seamos mártires, o seamos como Juan, que el Señor nos estire hasta lo último. Usted no sabe. El punto es que tenemos una carrera. Usted va a tener que rendir cuentas al Señor por lo que usted hizo en su cuerpo, dice en 2 Corintios 5:21. O sea, usted y yo tenemos que responder al Señor. Y yo quiero ir al tribunal de Cristo y de poder decir, Señor, lo que tú me diste, aquí está, y lo multiplicamos. Señor, esta fue mi carrera, aquí está. Señor Jesús. Esa es nuestra responsabilidad. Tenemos que terminar nuestra carrera. Un testigo viviente. ¿Y cómo se produce el testigo? Recuerden, leo, luego estudio. Cuando estudio entiendo. Cuando lo digiero y lo asimilo, lo veo a nivel espiritual por medio de la vida interna que está en mí. Se convierte en revelación. Cuando tengo esos 3 pasos, entonces ¿qué hago? Testifico, hablo. La palabra testificar es que mis palabras están saturadas no meramente de un conocimiento intelectual externo, sino de la experiencia particular de Cristo. Mi experiencia particular de Cristo como uno que está experimentando la operación de la palabra del Señor, el trato del Señor para ser madurado como un miembro en el cuerpo de Cristo. Eso tiene vida, eso nutre, eso tiene el aliento divino, eso alumbra, eso reprende, eso exhorta, eso consuela. Por lo tanto, edifica la iglesia. Eso es un testigo, eso es un testigo. En el libro de Apocalipsis, la Biblia claramente nos revela en el capítulo 1 que Cristo es la palabra del Señor. Y el cuerpo de Cristo es su testimonio. El Señor es el testigo fiel. Primera característica de las 4 que destacamos en Apocalipsis 1, del 1 al 6. ¿Testigo a quién? A su Padre, porque el que la ha visto a Él, ha visto al Padre. El Hijo testifica espontáneamente ¿de quién? Del Padre, de la economía del Padre, del deseo del Padre, del placer del Padre. Él es la palabra que testifica, explica, define a Dios. ¿Y qué es la iglesia? Bueno, la iglesia es el testimonio de Jesús. Así como el Señor es el testigo fiel del Padre, la iglesia es la iglesia que testifica. La iglesia es la iglesia que exhibe, siendo de oro, con la forma de Cristo y con la luz del Espíritu. La iglesia testifica en medio de la era de tinieblas, testifica a Cristo. Y obviamente hay una guerra en este universo, así que las tinieblas se oponen a este testimonio. Usted y yo no tenemos que decir mucho cuando entremos a cualquier sitio para que las tinieblas, los demonios, los principados y las potestades se den cuenta que hay un hijo de Dios. Y si hay un hijo de Dios, hay un enemigo del cosmos satánico. Usted no tiene que hablar mucho. Señor Jesús. ¿Por qué? Porque esa vida está ahí. En Apocalipsis hay 7 instancias, según el ministerio, donde nos se revela el testimonio de Jesús. Primero, en Apocalipsis 2 y 3, los 7 candeleros. Los 7 candeleros son el testimonio de Jesús. Así como Cristo es el testigo fiel del Padre, los 7 candeleros son el testimonio de Jesús. Son la iglesia que testifica a Cristo y lo expresa. En Apocalipsis 7, la gran multitud.
que tiene al Señor como su pastor. Aleluya. En Apocalipsis 12 tenemos la mujer vestida de sol y su hijo varón. Esos son el testimonio de Jesús. Además de eso, en el capítulo 14 tenemos la cosecha y las primicias. El hijo varón son los vencedores que han visto muerte. Las primicias son los vencedores que estarán vivos en la parucía del Señor. Esos son el testimonio de Jesús. Aleluya. Además de eso, en Apocalipsis 15 tenemos los vencedores tardíos. Va a haber gente que va a pasar por la gran tribulación y van a hacer, como decía Walter, va a haber martirio. Bueno, esos son vencedores tardíos. Todo vencedor tiene una reunión de oración constante, dice, debajo del altar, según lo vemos en el 5º sello. ¿Y qué está haciendo esa gente? Intercediendo. Vénganos, venga nuestra sangre. Así que dijimos ayer, abajo en el seno de Abraham ellos oran. ¿Y quién está orando arriba? La viuda de Lucas 18. Haznos justicia de nuestro adversario. Haznos justicia de nuestro adversario. Aleluya. Así que como testimonio del Señor, nosotros también tenemos en Apocalipsis 19 la mujer que se ha preparado. ¿Y qué tenemos en Apocalipsis 21 y 22? La nueva Jerusalén. Todo eso son ¿qué? El testimonio de Jesús. Y esa es nuestra máxima responsabilidad. ¿Cuál es nuestra máxima responsabilidad según la B? Llevar el testimonio de Jesús. ¿Cuál es nuestra máxima responsabilidad? Llevar el testimonio de Jesús. Aleluya. En la letra B fundamentalmente explica eso, y la B del 2 dice que como tal somos fotografías del primogénito Hijo de Dios. ¿Se están produciendo fotografías en nuestra localidad? Esa es la gran pregunta. Nuestra responsabilidad máxima consiste, letra C, en propagar ¿qué cosa? El testimonio de Jesús, al establecer iglesias locales como candeleros de oro. Esta propagación universal de la iglesia como testimonio de Jesús requiere que plantemos árboles, iglesias. Y plantar es un asunto mecánico. Plantar es un asunto orgánico de vida. Para usted plantarse en un sitio, usted tiene que ser semilla. Y para ser semilla tiene que ser un testigo. Uno que está saturado del Señor y que puede impartir vida a otros. No podemos formar iglesias, pero tenemos posición, derecho, oportunidad y la comisión de ir hasta lo último de la tierra para establecer árboles de la vida de la iglesia. Pero ¿quiénes son los que van? Los testigos, los que son el testimonio de Jesús, los que tienen la realidad de la persona en su ser. Estas iglesias, como árboles de iglesias, son candeleros de oro, son la reproducción del Espíritu. ¡Aleluya! Y la iglesia como candelero representa la corporificación y expresión del Dios triuno. El 2 Romano dice, a fin de hacernos cargo de la máxima, ahora dice, ¿cómo nos hacemos cargo de esta máxima responsabilidad? ¿Cuál es la máxima responsabilidad? Producir el testimonio corporativo de Jesús en los árboles, en las iglesias árboles. Dígalo, producir el testimonio de Jesús por medio de del árbol de la vida de la iglesia. Para eso esto es un asunto de vida, de propagación de la vida. Necesitamos conocer y experimentar a Cristo como centro de la administración divina según la economía de Dios. Este tema de la administración de Dios en el mensaje, los mensajes de ayer, le dimos mucho. La soberanía de Dios en su administración del gobierno de todo el universo. Toda autoridad en el cielo se le ha dado en la tierra a este Cristo cabeza, para que el Cristo cuerpo se propague por toda la tierra. ¿Y cuál es el procedimiento orgánico? Sembrar el árbol de la iglesia, donde quiera que vayamos. ¿Por qué? Porque somos semillas de vida, somos reproducciones del primogénito Hijo de Dios. Y vamos, como fueron Pablo, Silas y Timoteo, vamos como compenetrados a propagar a este Cristo por toda Centroamérica. Aleluya. Y para eso, nuestro hermano mayor está administrando el trono y está administrando los gobiernos humanos.
y las naciones y los recursos económicos. ¿Para qué? Para que los testigos salgan a propagar a este Cristo ascendido en su ministerio celestial. ¿Y qué es lo que hace esa gente al propagar a Cristo ascendido y sembrar arbolitos de la vida de la iglesia? ¿Cuál es la función crucial, fundamental de los Dios hombres compenetrados que son los testigos de Cristo? Pastorear. Pastorear. Aleluya. 3 Romanos. Si deseamos cumplir la máxima, necesitamos seguir ¿a quién? Al Cordero. Ahí nos da Apocalipsis 4, que habla de las primicias, características de los vencedores vivos, que según Apocalipsis capítulo 10 serán arrebatados al comienzo de la gran tribulación. Las primicias, los vencedores vivos, ellos, ¿qué es lo que hacen? ¿Por qué es que propagan árboles de la vida de la iglesia? Porque siguen al Cordero donde quiera que va. Aleluya. Seguir al Cordero equivale a ser uno con el Redentor crucificado, resucitado, ascendido y entronizado en su mover, para llevar a cabo, ¿qué cosa? La administración divina, para consumar la economía divina, dispensacionalmente terminar la era de misterio. Les recomiendo que lean Apocalipsis capítulo 10 con las notas. Ahí hay una nota, Walter mencionó el misterio de Cristo de la iglesia. Búsquense las notas de Apocalipsis capítulo 10, la nota 7.2, sino que los días de la voz del séptimo ángel, cuando esté por tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará. Le estoy dando la nota 7.2 de ese versículo, léasela. Léase ese banquete, Apocalipsis 10, 7.2, léase esa nota para que no le cuenten. Y sus esclavos los profetas, vaya a las notas que aparecen ahí paralelas de Isaías 2, 11, 65 y 66. No tengo tiempo, simplemente le estoy presentando la herramienta para que la use y coma. Aleluya. Así que todos tenemos una jornada ordenada por Él. ¿Para qué seguimos el Cordero? Para terminar nuestra jornada. Hermano, los hombres y mujeres que yo he conocido que ya descansan con el Señor, que fueron fieles, fueron hombres que terminaron su jornada. No tuvieron temor de perder su vida del alma. Para los vencedores, terminar su jornada es un asunto personal. Para los vencedores, terminar su jornada, Milton, es un asunto personal. Tenemos esto como un asunto personal, amados. Dice, necesitamos buscar la jornada que el Señor ha ordenado. B, 1. Necesitamos buscar la jornada que el Señor ha ordenado y andar en ella fielmente. Al pagar cualquier precio, para que sin reservas continuemos en nuestra jornada hasta alcanzar el fin. La jornada que el Señor ha ordenado es la carrera. Hebreos capítulo 12. ¿Y cómo la corremos? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. ¿Qué tal si leemos el 4 Romanos? Hacernos cargo. Señor, concédenos tal fidelidad. El único fiel en el universo eres tú. Te aplicamos hoy como nuestra ofrenda de holocausto. Tú eres el consagrado a Dios. Tú terminaste el curso de tu carrera. Tu siervo Pablo terminó el curso de su carrera. Él tenía plena conciencia de esto. Danos esta conciencia, Señor. Queremos ser los que son llamados, escogidos, pero fieles. Que este asunto sea una cuestión personal para nosotros. Gracias por tu mover a Alemania. Señor, tal vez no podemos ir, pero oramos. Señor, la responsabilidad de los candeleros en el norte de este continente. Oramos por los santos. Señor, dales tu gracia, tu vida, tu disposición para pagar con la vida del alma, para cumplir la función que les ocupa. Señor, oramos por nosotros aquí en Centroamérica. Concédenos ir, dar y orar según la medida que nos has concedido, para que muchos árboles de la vida de la iglesia se siembren con las herramientas del ministerio. Pero Señor, nos damos cuenta que no pueden ir personas que no sean testigos, mártires,
aquellos que han sido reconstituidos con tu vida. Señor, gánanos por completo. Fórjate en nuestras partes internas. Compenétranos con los santos. Desaparece la mentalidad de mi país y tu país. Que veamos toda esta región como una sola cosa. Que tengamos la conciencia que jugamos del mismo equipo. Señor, los jóvenes, las universidades, levanta muchos candeleros. Señor, cubre a los servidores, cubre a los padres con sus niños. Podamos ayudarlos desde pequeños, desde chiquitines, de una manera sabia a cantar tu palabra, leerla, obtengan la mejor educación, sean vasos excelentes para que sean llenados con el tesoro. Y tú produzcas de esto la generación que te traiga de vuelta.